Muy buen día y bienvenidos a esta clase de mecánica cuántica 1. Bueno, pero no es la clase de hoy. La clase de hoy no vamos a hacer, vamos a continuar con la parte teórica y vamos a irnos a la primera parte, creo que no lo vamos a analizar, de lo que son operadores tensoriales irreducibles. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros vamos a basarnos en lo que son las matrices de rotación, ¿sí? Entonces, ¿no? Nosotros habíamos visto que si hacemos una rotación, básicamente las rotaciones vienen dadas, ¿no? Eh, a, tra a través, una rotación cualquiera se puede escribir como tres rotaciones simultáneas, ¿no? Y donde las rotaciones simultáneas tienen que ser alfa, beta y gamma, que se hace, ¿no? En este caso de cuántica se define alrededor de los ejes Z, Y y Z. ¿Sí? Y como estamos haciendo con respecto de los ejes fijos, esto nosotros ya habíamos visto, y esto habíamos visto, ¿no es cierto? Que es, primero hacemos una rotación gamma, ¿sí? Que en clásica es la última que se hace, en cuántica es la primera que se hace alrededor del eje Z, ¿sí? Luego hacemos una rotación beta en el eje y luego una rotación alfa en Z, ¿no? Recordando que los ejes alrededor de quienes rotamos son fijos, ¿no? Esos no se mueven y simplemente rotamos, digamos, unos ejes alineados con el cuerpo que estaríamos rotando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos formado unas matrices, ¿no? Que representa la rotación en la base de los vectores propios de j cuadrado y jz, ¿ya? Y estas de aquí se llaman las funciones de Wigner. Sí, y entonces, ¿no? Como estos vectores JM donde estamos representando la representación matricial del operador rotación, ¿sí? Como estas vectores JM son vectores propios de JZ, estos fácilmente se pueden sacar, ¿no? Así fuera, ¿ya? Y nos quedaría fundamentalmente esto, ¿no? ¿Ya? Y entonces aquí se forman estos de sub M' minúscula, ¿no? Que habíamos dicho el JY, obviamente se representa como función de J más y J menos, y entonces todo esta de aquí tiene, es una representación matricial mucho más compleja que esta, ¿no? Que es diagonal, ¿ya? Y entonces nosotros habíamos visto eso, ¿no? ¿Sí? Y entonces la rotación de un estado propio, JM, básicamente, ¿no? Se puede poner, por ejemplo, puedo poner aquí una relación de clausura, ¿sí? Para un J dado, yo nada más puedo utilizar el mismo J, porque sé que si este J es diferente de este de acá, ¿sí? Básicamente, ¿no? Estos dos son ortogonales, ¿ya? Y entonces yo podría decir, ¿no? Eh, esto, ¿no? Cuando nosotros habíamos hecho el operador J más y J menos, ¿sí? En un cierto J, ¿ya? Esto se pasaba por una cierta constante C más menos a el estado M más menos uno, ¿sí? Pero habíamos visto, ¿no? El J no cambia, ¿sí? Eso quiere decir que si yo hago una rotación de JM, esto voy a poder, esto se va a formar un estado diferente, ¿no? Pero este estado diferente va a seguir siendo elemento del subespacio del mismo J, porque el J más menos no cambia el J, solo cambia el M. Y eso quiere decir que cuando yo hago la rotación, ¿no? Considerando que la rotación tiene un JZ y un JY, y el JY es función de J más y J menos, por más veces que yo aplique el J más y J menos, el J no se va a modificar, solo se van a modificar los M's. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no? Este estado rotado sigue siendo elemento de la misma base J, no le saca de esa base. ¿Ya? Sí, eso es importante, ¿no? Y esta rotación se puede escribir así como las funciones de Wigner, ¿no es cierto?, sumadas sobre M', ya esta notación, ¿no? Sí, y entonces esta es una combinación lineal, ¿no? Como decimos,
Es una combinación lineal en los M', ¿no es cierto? En la base JM', mismo J que la función, que el estado original, y por las funciones de Wigner, ¿no? Sí, y las funciones de Wigner solamente me interesan las del espacio J. ¿Ya? Sí, ¿está claro? Bueno, entonces, ¿no? Si nosotros hacemos una rotación alrededor de un eje cualquiera, sí, esta rotación, ¿no es cierto? Este eje se podría escribir, ¿no? J.n, donde n es una dirección en un ángulo cualquiera, ¿no es cierto? Es decir, n, ¿no es cierto? Formará un cierto ángulo, aquí está n formará, ¿no? Un cierto ángulo θ con el eje z, ¿sí? Y tendrá como proyección, por ejemplo, un ángulo phi. ¿Ya? Y entonces este será el vector unitario n, ¿no? Y entonces estoy rotando aquí ángulo, un ángulo cualquiera, ya bueno, este ejemplo sería diferente de phi, ¿no? Bueno, un ángulo cualquiera, ya. Entonces imagínense que este ángulo phi es beta, y entonces aquí estoy rotándole un ángulo, ¿no es cierto? En esta cosa estoy rotando un ángulo beta, y esto va a hacer, ¿no? A la j.n, bueno, n unitario, ¿no? Así, sobre h barra del ángulo. Sí, menos bien, ¿no? Ya, ese, ¿no? Y entonces, eso es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, este j.n es básicamente una función de jz, jx y jy, es decir, j más y j menos. Y entonces, esto no cambia el valor de j, ¿sí? No cambia el valor de j, ¿no? Pero sí el de m. Denme un momento. Ok, continuemos. Entonces, ¿no? El operador de, ¿sí? De manera general, ¿no? Va a estar representado en un espacio formado por todos los estados propios de JM. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Por ejemplo, digo, este de aquí es cuando J vale 0, este de aquí es cuando J vale 1, ¿no es cierto? Este de aquí es cuando J vale 2. Y entonces, como el D, ¿no es cierto? Como el operador de rotación depende solamente del JX, JY, JZ, ¿no? Es decir, del J más, J menos y JZ, no cambia de J, la representación de D en un espacio formado por todos los JM, ¿sí? Va a ser una representación de una matriz en bloques. ¿Ya? Y esta se dice que es una representación irreducible. Recordando, ¿no es cierto?, que esta es de aquí. Bueno, por ejemplo, ¿no? Digo, supongamos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, decimos para el J0, pongámosle minúsculo, para el J igual a 0, ¿no? La dimensión, pongámosle aquí a J, y la dimensión, ¿no es cierto?, que es 2J más 1, ¿sí? Y entonces aquí decimos, ¿no? Para el J0 la dimensión es 1, ¿ya? Para el J1 la dimensión es 3, ¿sí? Para el J2 la dimensión es 5. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La representación de aquí vendría a ser un 1 por 1 aquí, ¿ya? Más acá abajo es una que viene en un espacio, ¿no es cierto? En una matriz 3 por 3, ¿sí? Pero de los cuales solamente tres componentes son independientes, ¿sí? De aquí, ¿no es cierto? Venimos a una que es 5 por 5. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Esto de aquí, lo que decimos ¿no es cierto? Lo que nosotros, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo tengo un escalar, ¿sí? Un escalar es una cosa que viene representada nomás por un número, ¿sí? Si yo tengo un vector, ¿ya? Un vector viene representado por tres números, ¿no? Que es justamente x y z, por ejemplo, ya que vendría a ser este. Si yo tengo un tensor de rango 2, eso en principio, ¿no? Si yo tengo un tensor de rango 2,
esto va a venir representado por 9 componentes. ¿Sí? Ahora, de esas 9 componentes, la idea aquí, ¿no es cierto?, es que un tensor, un operador tensorial, yo lo puedo restar estas 9 componentes. Sí, voy a restar, ¿no es cierto? Digo, un tensor de manera general, un operador tensorial, ¿no? Lo voy a poner como un operador escalar, ¿sí? Más un operador vectorial, más un operador tensorial de rango 2, pongámosle así un doble de este, ¿sí? Y este de aquí es uno de rango 1, este de aquí es una cantidad de 3, ¿no es cierto? Que necesito 3 cantidades. Y esta de aquí, si de estas 9, ¿no es cierto?, resto 4, esta es 5. Y entonces un operador tensorial, ¿sí?, realmente se va a poder escribir así, como un escalar, un operador vectorial y un operador tensorial, y estos ya son irreducibles, ¿sí? Y es lo mismo que tener esta representación así, ¿ya? Donde en esta representación, ¿no es cierto?, por la dimensión que tiene estas cosas, se tiene este número de componentes, ¿ya? Y entonces, cuando yo digo tengo esta representación, esta de aquí es la representación matricial y esta es irreducible. Es decir, yo ya no puedo simplificar más, ¿no es cierto?, esta representación. Sí, porque justamente la representación más simple es cuando yo diagonalizo el operador, por ejemplo. Y esta no puede diagonalizarse más simplemente que esta. ¿Ya? Entonces, se llama la representación irreducible. ¿Sí? Entonces, este operador está en su base más simple, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un operador, ¿no es cierto? Yo les digo, por ejemplo, este operador, digamos así, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces digo, vamos a sacar este operador, los estados propios, digamos así, por ejemplo, digamos así, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar aquí los estados propios, ¿sí? Y voy a sacar y voy a cambiar de base, ¿no? Y entonces voy a tener aquí el mismo operador en su base de sus vectores propios. Esta sería ya una representación irreducible. ¿Ya? Entonces a eso nos referimos, ¿no? Este operador está en su representación más sencilla, más irreducible, ¿no? Ya no puedo reducir más, ¿ya? Y entonces en base de esto, nosotros vamos a construir la idea de los operadores tensoriales irreducibles, un operador cualquiera que no necesariamente es el operador rotación, ¿sí? Y entonces, ¿no? El operador rotación en la base de los estados propios de J cuadrado y JZ está en su representación irreducible. ¿Sí? Y es una matriz diagonal en bloques. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Bueno, espero que esté claro. Antes de pasar a los operadores tensoriales irreducibles, vamos a ver algunas cualidades de estas matrices de rotación, ¿no? Y, bueno, ya van a ver algunas cualidades, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, ¿no? Aquí tengo una rotación, ¿ya? Y puedo decir, ¿no? La rotación inversa es cuando hago exactamente lo contrario. Entonces, ¿no? Para hacer exactamente lo contrario, primero debería ser la última rotación que hice en dirección contraria. Entonces, ¿no? Primero voy a hacer una rotación menos alfa en el eje Z, ¿no es cierto? Luego voy a hacer esta rotación en dirección contraria, que es la dirección menos beta, y luego empezaría esta que hice primero. ¿Sí? Entonces, este va a ser el que me devuelve a la dirección original. ¿Ya? Y entonces, no se puede decir que el adjunto de esta cantidad es esto, ¿no? Esta es la primerita cualidad. ¿Ya? Entonces, si multiplican este por este, ustedes pueden demostrar que es simplemente la identidad. ¿Sí? Y entonces el adjunto de un operador de rotación alfa beta gamma es el operador de rotación de menos gamma menos beta menos alfa. Sí, y obviamente, ¿no? La multiplicación del D por su adjunto en cualquier orden que sea es la identidad, ¿no? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Ya? Que el inverso cuando yo hago el inverso de la rotación aquí, ¿no es cierto? Yo tengo que cambiar esta cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo el adjunto, obviamente,
si tengo tres operadores, tengo que invertir el orden, ¿no? Por eso es que está invertido este, ¿ya? Y tengo que cambiar de signo. Y cambiar de signo aquí significa hallar el conjugado. De manera que esta va a ser la relación que existe entre los elementos de m'm y los de m', ¿sí? Que el uno es el conjugado del otro, ¿no? En la rotación y en la rotación inversa. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? Como habíamos dicho, si yo hago una rotación del vector de un estado propio, este está en el mismo subespacio, ¿no? Y va a ser igual a esto, ¿no? Este ya vimos, hace un ratito vimos, ¿no? Sí. Y esto de aquí, bueno, esto ya también lo vimos, ¿no? El de m'M de una rotación alfa beta gamma es esto, ¿no? No es nada más que esto de aquí, ¿ya? Mm, sí. Y entonces, de estos coeficientes, ¿no? Esto es una repetición de lo que teníamos antes, ¿ya? Y así, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, una rotación, ¿no? Una rotación en en J igual a un medio de un cierto ángulo beta se puede escribir así. Sí, esto ya igual lo habíamos hecho en algún ejercicio antes, ¿no? Ya habíamos encontrado esos, ¿no? Vamos a irnos a algo más interesante, ¿ya? Vamos a calcular los coeficientes de Wigner, ¿no es cierto? Los D, pero en J igual a uno, tomando esta base, ¿no? La uno 0 y uno menos uno en este orden. Sí, construyamos entonces eso. ¿Qué necesitaríamos para construir este operador? ¿Qué dice Vladimir? ¿Qué necesitaríamos? Vladimir, despierte. Sí, profe, estoy para construir el DJ igual a 1. ¿Y qué necesitamos? Mm, ¿A qué es igual el D? El operador D, minúsculo. a ver, o sea, ese- esa sería una pregunta. ¿Cuál es el operador de sí para verle? A ver, claro, Vladimir, no está atento. André, ¿cuál es el operador D, minúsculo? El operador D es el, el que está aplicando las rotaciones, o sea, el JM' por en E elevado a la I de JYB, o sea, del ángulo sobre H barra, Ya, y ¿no? para el ket JM, Ya, entonces el operador D es este, ¿no? Es E a la menos I de JY, ¿sí? E de beta, estamos demandando de beta sobre H barra. Ese es el JY, ¿no? Nada más que este JY viene representado en la base de J igual a uno. Ya, entonces, ¿qué necesitaríamos, André, con usted mismo? ¿Qué necesitaríamos para construir esta representación matricial de este operador? ¿Qué haría usted? encontrar esos JY, Ya, encontrar el JY. ¿y cómo encontraría el JY? ¿Qué necesitaría previo a encontrar el JY? Mm, podríamos, no sé, tal vez. ¿O qué es igual JY? Eh, A ver, JY podría ser igual al J más menos el J menos sobre 2i. Ya, no, J más, J menos, exacto, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos cómo actúa el J más y el J menos, ¿ya? Entonces, deberíamos construir, ¿no es cierto? Las matrices J más y las matrices J menos. Y ustedes recordarán que las matrices J más y las matrices J menos eran unas matrices, J más era una matriz que tenía elementos sobre la diagonal y J menos era una matriz que tenía elementos bajo la diagonal. Ya, recordando, ¿no es cierto? Que J más y J menos, y todo eso ustedes podrían hacer, sí, recordando, ¿no? Que J más y J menos de JM, básicamente lo que me transforma, ¿no? Es a esto, ¿no?
¿ya? Y entonces, ¿no? Ustedes podrían construir la matriz J más, que va a ser, ¿no? En la representación matricial, va a ser una matriz que va a tener elementos diferentes de cero sobre la diagonal, ¿sí? ¿Ya? Y básicamente va a ser así, ¿no es cierto? Y la J menos, en cambio, va a ser una matriz que tiene elementos bajo la diagonal. Ya esa va a ser, ¿no? Las dos matrices. Con J más y J menos ustedes ya podrían construir la matriz J, ¿sí? Entonces la matriz JY va a ser una matriz, ¿no es cierto? Que debe ser una matriz que tenga elementos así. ¿Sí? Ya esta va a ser la J menos, ¿no? Esa representa. Ya con 4 elementos desconocidos. Y de ahí ustedes, ¿qué harían? Necesitan construir esto, ¿no? ¿Qué más haría? Ya que a usted le va tan bien ahora. Cuénteme, ¿qué haría? ¿Qué necesitaría hacer de ahí? Ya tiene la J menos, supongamos. No, se podría aproximar o sea, por hacer una serie de Taylor. Ya, ¿no es cierto? Bueno, y aquí me está faltando es una serie de Taylor, ¿no? Y entonces hace la serie de Taylor y eso quiere decir que usted necesita, sí, usted necesita el JY a la N. Eso quiere decir que de aquí usted tiene que sacar el JY cuadrado, ¿sí? El JY cubo y así, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a darse cuenta que para este caso pueden construir una ecuación, ¿ya? Porque cuando ustedes encuentren el JY y de aquí encuentran el JY cuadrado y vuelvan a encontrar el JY el JY cubo resulta ser una función de, de JY, ¿sí? Y entonces, ¿no? El JY cubo resulta ser una función de JY por una cierta constante aquí. Sí, y esto pueden separar en dos partes, igualito que más o menos se hace para el polinomio de J1 medio, ¿no? Que se utilizan las matrices de Pauli, sí, semejante a eso, ¿no? Ya, y ustedes pueden formar, ¿no? Esas cosas y llegar a establecer lo que es la matriz D, ¿ya? Y entonces ustedes van a poder llegar a establecer que la matriz D tiene esta forma. Sí, y esa es la matriz de Wigner, por ejemplo, la rotación en Y, donde aquí faltaría para formar la función de Wigner completa, ¿no es cierto? Faltaría L a la JM', ¿no? L'M', sí, alfa y M' beta, ¿no? Gamma, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esas son las de la rotación. ¿Ok? Sí, entonces eso por favor le terminan y nosotros continuamos. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Bueno, entonces, ¿no? Lo importante de esta parte, aparte de la parte matemática, es esto, ¿no? Es esta idea de la representación, ¿ya? De representación matricial de un operador, ¿no es cierto? En un espacio de todo el espacio JM, ¿no? Todos los J posibles y todos los M posibles, ¿no? Es una representación de bloques, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Antes de pasar, igual, como les dije, antes de pasar al tema de la operadores tensoriales irreducibles, vamos a trabajar un poquito con los armónicos esféricos. Sí, ya que los armónicos esféricos tienen unas cualidades especiales y se les puede ver como matrices de rotación. Entonces, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una dirección Z, ¿sí? Y queremos formar una dirección N, ¿no?
Entonces, ¿cómo se puede formar esta dirección Z ya con las rotaciones que teníamos acá? ¿Sí? Yo puedo rotarle con respecto de Y, ¿sí? Puedo hacer primero una rotación en un ángulo teta y llegar entonces con esta rotación en teta, ¿no es cierto? Que haría primero llegar a formar este vector, ¿sí? Y luego con una rotación en z, que sería la segunda que hago, rotar, ¿no es cierto?, un ángulo phi y llegaría a esta dirección. Eso quiere decir que yo puedo formar cualquier dirección con simplemente dos rotaciones, ¿no? Primero entonces roto en y un ángulo teta, ¿sí? Y luego roto en z un ángulo phi. Y esa es la dirección n. Sí, ese sería el estado correspondiente a la dirección n, ¿no? Y entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, si tengo el momento angular orbital, ¿no? Es decir, un momento angular que tenga L's enteros, estos de aquí, ¿sí? En la representación espacial son los armónicos esféricos, eso nosotros ya vimos, ¿sí? Mientras que los de LZ es la parte del E a la IM phi. Sí, y entonces, ¿no? Los armónicos esféricos vienen a ser los vectores, los estados propios de L cuadrado y LZ en el espacio de coordenadas. Esos son los armónicos esféricos. ¿Ya? Y estos, ¿no es cierto? Se puede escribir como estas funciones de A la I M phi y los polinomios de Legendre, ¿no? Cuando esto de aquí sería cuando M es positivo, ¿no? Sí. Cuando m es negativo, se multiplica por un menos 1 a la m y se saca el complejo conjugado. ¿Ya? Que es lo que cierto que se suele hacer, ¿ya? Ya, eso es, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, si yo hago esta rotación, ¿sí? Desde el estado Z, ¿no es cierto? Desde un estado que representa la dirección Z, hago esta rotación, voy a tener un estado que representa la dirección N. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Con esa rotación yo podría representar esto, por ejemplo, con la relación de identidad aquí, ¿sí? Recordando que esta matriz es una matriz diagonal en bloques, podría tener esta relación, no sumo sobre todos los L y sumo sobre todos los M. Y a esta dirección N le proyecto en un cierto L y un cierto M. ¿Ya? Entonces, el L que yo elija aquí, ¿sí? Por ejemplo, digo, este L es prima, no voy a ponerle con rojo, este L es prima. Entonces, de todos los L's de acá, este de aquí será ortogonal, no a todos estos, porque esta tenía una representación en bloques. Y entonces solamente este D, ¿no es cierto? Este operador de rotación va a tener una representación matricial diferente de cero solo cuando L sea igual a L prima. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Esta de aquí me va a dar así. Sí, sí. Y entonces aquí, bueno, aquí no le puse el prima simplemente para no arrastrar el prima en todo lado, ¿no? Y entonces, este L de aquí es igual a este L de acá, ¿no? Y entonces, Z y N están en la misma base, ¿sí? En el mismo subespacio, L, ¿sí? En el mismo subespacio L, ¿no? Y están multiplicados por estos de aquí, ¿sí? Por las funciones de Wigner, ¿no? Evaluadas en phi y teta, ¿ya? Y entonces, nosotros vimos que LM, ¿sí? Este de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Este de aquí es la función propia, es el armónico esférico, ¿sí? LM representado en el espacio de coordenadas, ¿sí? Es el armónico esférico, ¿ya? Y entonces, ¿no? Nosotros podríamos ver que este L de M representado en Z, ¿sí? No es nada más que el armónico esférico. ¿Sí? Pero ¿en dónde, no es cierto? Este es el armónico esférico evaluado en esta dirección. ¿Sí? Es decir, básicamente es este, ¿no? Pero evaluado en esta dirección Z. Es decir, cuando θ es igual a 0. Sí, este va a ser, ¿no es cierto? Esta cosa de aquí. Mientras que este, por ejemplo, mientras que este, ¿no es cierto? Sí, aquí está.
Mientras que, no, pero ustedes no están viendo. Eh, ah, sí. Bueno, acá vemos este, ¿no? Y entonces, ¿no? El Z de LM no es nada más que el complejo conjugado de estos en teta cero. Sí. Y ahora, en teta cero, ¿no es cierto? Esto de aquí lo que me va a dar es este, ¿no? Esta de aquí va a ser nada más que cuando teta valga cero, ¿sí? Como este es un polinomio que depende del coseno de teta, cuando el coseno valga cero, esto se hace más uno y menos uno. Y bueno, más uno en este caso, ¿no? Y entonces el polinomio de Legendre asociado en más uno siempre es cero, ¿ya? Y entonces, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que esta función es cero para cualquier m, excepto cuando m sea cero. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? El polinomio de Legendre P de LM evaluado en uno o en menos uno, de manera general, esto es cero, ¿ya? Excepto el P de LM0, que vale 1, que es una constante. Sí, y eso es lo que estamos estableciendo acá, ¿ya? Y entonces, ¿no? Este de aquí no es nada más que el polinomio de Legendre del coseno de teta, ¿no es cierto?, evaluado en cero, o, bueno, para todos los coeficientes de m igual a cero, ¿no? Por eso este m desaparece, ¿ya? Y es esta cosa, ¿no? Porque este es 1. ¿Sí? Y entonces se establece esta relación, ¿no? Primerito de este, ¿ya? Luego, por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo, el polinomio, el L de m, ¿no? Por lo mismo de esto, ¿no? El L de m en z es esto, pero cuando el ángulo θ es cero, el L de m de n, sí, va a ser esta función, es decir, si proyecto el momento angular Lm, ¿no? En la dirección de n, me va a dar el armónico esférico evaluado en θ y φ, ¿sí? Y entonces, ¿no? Este de aquí me da esta relación, ¿no? Por exactamente lo mismo, ¿ya? Y pero como es el adjunto, este es el complejo conjugado, y entonces no me queda que este de aquí se puede escribir así. Ya, reemplazando estas dos identidades acá, se puede decir, ¿no es cierto?, que los armónicos esféricos, sí, complejos conjugados de teta y phi, no es nada más que la multiplicación de este por este. Sí, pero este es cero para todos los m's excepto de m0. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Este de aquí me queda esta relación. ¿Sí? Y entonces, las matrices de rotación están aquí, ¿sí? Cuando m es igual a cero, son los armónicos esféricos. ¿Está claro? Y entonces, ¿no? Nosotros establecemos esto, ¿ya? Que las matrices que estos armónicos esféricos, bueno, multiplicadas por una constante, ¿no es cierto? Cuando teta es beta y cuando phi es alfa, no es nada más que estos elementos de las matrices de las funciones de Wigner, ¿no? ¿Ya? Y si reemplazamos la parte angular en alfa, ¿no? Es decir, en phi, con estas dos, vamos a poder simplificar esta relación y llegar a esto. Sí, y entonces ¿no? Se establece que los polinomios de Legendre en L, sí, del coseno de beta, no es nada más, ¿no es cierto?, que las funciones de Wigner, es decir, los que acabamos de calcular, los de J, ¿no? M00, sí, de beta, ¿no? Entonces, estas relaciones matemáticas usualmente, bueno, se usan, ¿no? Cuando se trabaje con matrices de rotación, ¿ya? Y entonces estas relaciones de los armónicos esféricos resultarán importantes en ciertos casos, ¿no? Sí. Y bueno, cuando lleguemos a ejemplos, espero que podamos ver algo de eso. Preguntas de esta parte. Es una parte matemática, es matemática, no es nada más que eso, ¿ya? Preguntas de esta parte. Sí. Entonces, ¿no?
estos armónicos esféricos, ¿sí? Simplemente son rotaciones, ¿no? Sí, son rotaciones, ya son elementos de las matrices, de las funciones de rotación, ¿ya? Algo que viene asociado a eso es, eh, es justamente, por ejemplo, qué sucede para este, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un trompo, ¿sí? El típico trompo que está girando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un rombo, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, que está girando, ¿ya? Y este trompo de aquí, ¿no es cierto?, que gira con una cierta velocidad angular, eh, gira, ¿no es cierto?, por ejemplo, pongámosle así ya, gira entonces en un momento angular, ¿no? Entonces gira alrededor de su propio eje y naturalmente también está girando, ¿no es cierto?, alrededor de esta cosa de aquí con una velocidad omega, ¿no? Entonces tiene rotación y tiene precesión, ¿no? Y entonces este va a ser el giro, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el trompo cuántico, sí, podemos trabajarlo esto con funciones de las matrices de rotación, sí. Y entonces ese es el propósito aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estos elementos de aquí, sí, las funciones de Wigner, ¿no es cierto? Podríamos ver que estas funciones de aquí son básicamente con los operadores cumplen estas condiciones. Sí, todo eso a partir de estas relaciones de acá, básicamente, ¿no? A partir de estas relaciones que nosotros tenemos acá, ¿no? Sí, a partir de estas relaciones, ¿ya? Y entonces, si nosotros construimos eso, nosotros podríamos ver, ¿no? Que se cumple esta relación, por ejemplo, con el j cuadrado. Sí, como este de aquí, ¿no es cierto?, se representa en la base de j cuadrado y jz, también se cumplirá en esta jz. Pero, ¿no es cierto?, como vemos acá, ¿sí? Como vemos aquí, básicamente, a ver, ¿no? Si yo roto de un ángulo z, ¿no es cierto?, por ejemplo, en una cierta dirección como esta, yo voy a encontrar un ángulo, un vector n. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que en esta dirección yo voy a tener el JZ, rotad, digamos, JZ prima, si quieren verle. Ya supongamos que este es un eje Z prima. Y entonces en este JZ prima, este también es un estado propio de JZ prima. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo le veo así, digo, este de aquí puede verse como como un estado propio de JZ y como un estado propio del JZ, pero del cuerpo, es decir, de los ejes X, Y y Z que rotan con el cuerpo. ¿Sí? Y entonces estas cualidades nacen de todo lo que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Haciendo un análisis un poquito más detallado, ¿ya? Aquí simplemente lo que nos interesaría es que a partir de esta rotación, ¿sí? Yo puedo partir del eje Z al eje Z prima, digamos, el Z del cuerpo, ¿ya? Y entonces, ¿no? Se van a cumplir estas leyes, ¿no? Aparte de eso, nosotros habíamos visto ya estas funciones, ¿no? Justo a la clase anterior vimos estas funciones que vimos a partir de las relaciones de ortogonalidad, ¿sí? Cuando tenían diferentes valores, ¿no? Entonces vimos estas relaciones y entonces aquí nosotros podríamos, a partir de estas identidades, ¿no es cierto? Nosotros podríamos demostrar esta igualdad, ¿ya? Que es una especie de relación de ortogonalidad. Sí, y entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando J y K son diferentes, estos de aquí son ortogonales. Y eso es de esperarse, ¿no es cierto? Porque si yo tengo en la representación matricial, digo, ¿no? Yo estoy multiplicando un estado de aquí por un estado de acá,
y estos son estados de diferentes subespacios, y obviamente si J y K son diferentes, son ortogonales, ¿no? Es decir, si J y J' son diferentes, son ortogonales, ¿ya? Sí, por otro lado, nosotros tenemos la relación, ¿no? Sí, igual, ¿no es cierto? M y M', sí, bueno, aquí, ¿no es cierto? M y N, sí, y M' y N' igual, ¿no? Si son diferentes, sí, si son diferentes van a ser ortogonales, porque básicamente este de aquí, ¿no es cierto? Este numerito de aquí es el que me define el estado propio de JZ, y el segundo de acá me define el estado propio de J3. Y entonces, ¿no? Si este de aquí es diferente de este primero que está acá, es decir, si M es diferente de N, serían dos vectores propios de diferente valor propio, de diferente JZ. ¿Sí? Entonces esos tienen que ser ortogonales, ¿no? Que sería este segundo de acá. Igual, ¿no? El M' con el N' son dos vectores propios, son dos estados propios de diferente J3, donde J3 es el JZ, pero que rota con el cuerpo. ¿Sí? Y entonces aquí yo tengo un M', ¿no? Entonces si estos dos son diferentes, son ortogonales, ¿ya? Y esta es como decir la relación de ortogonalidad de estas funciones. ¿Ya? Y entonces, sí, con esas relaciones yo puedo encontrar, por ejemplo, los estados propios de un trompo. Sí, puede ser un trompo simétrico, ¿no es cierto? Por ejemplo, un trompo completamente simétrico, es decir, una esfera que esté rotando, o puede ser un trompo que tenga nada más un eje de simetría, ¿no? Como el trompo que estamos poniendo aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no? Aquí yo voy a tener dos ejes, ¿ya? Este eje de aquí, que decimos que sería el eje Z', ¿sí? Y este va a ser el eje Z, ¿ya? Donde asociado a este eje Z está el JZ, y asociado a este eje Z' está el J3, que decimos, ¿no? Y entonces, los estados de M, ¿sí? Estas funciones de aquí son estados propios, ¿no? De JZ y J3, respectivamente, ¿ya? Y con eso nosotros podríamos resolver el hamiltoniano de un trompo simétrico, por ejemplo, que tenga un eje de simetría, ¿no? ¿Sí? En los cuales entonces la inercia de I1 es igual a la inercia de I2 y la inercia de I3 es diferente, ¿no? Tal cual un trompo, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo podría plantear el hamiltoniano y decir, ¿no es cierto? El hamiltoniano lo puedo escribir en Lx, Ly y Lz, pero el problema, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿ya? De escribirlo en X, Y, Z es que en X, Y, Z, ¿sí? En X, Y, Z, yo no puedo escribir, ¿no es cierto? No puedo decir que en el eje X el momento de la energía, ¿no es cierto? Es básicamente un medio de la inercia en X por el momento angular en X al cuadrado. Sí, yo no puedo decir esto, ¿no? Porque este trompo, los ejes X, Y y Z de este trompo están en cualquier dirección. ¿Sí? Pero entonces, si bien, por ejemplo, con respecto de este X, yo debería sacar eh, la inercia en este eje X. Pero esta inercia, el problema es que va a depender del tiempo, porque cambia de posición el trompo y cambia la inercia. Sí, pero en los ejes del cuerpo, ¿no es cierto? En los ejes del cuerpo, la inercia que tiene con respecto de este eje de Z no cambia, porque el cuerpo rota y estos ejes rotan con el cuerpo. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Yo podría plantear el hamiltoniano en los ejes propios del cuerpo. ¿Ya? Y eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Se está utilizando el L1 cuadrado, el L2 cuadrado y el L3 cuadrado. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Sí? Si yo digo, no sumo el L1 cuadrado más el L2, es decir, sumo estas cantidades, ¿no es cierto? Digo, sumo, por ejemplo, en LX, en LY, ¿ya? Y en LZ, y esto me va a dar la energía cinética, ¿sí? Como les digo, y X y Y y Z en este caso van a ser funciones del tiempo, pero esta va a ser la misma energía cinética que si yo hago L1
L2 y L3. Perdón, esto es cuadrado, estos todavía son cantidades solamente. Y esto es clásico todavía, ¿no? Entonces, esto me va a dar la misma energía, ¿sí? Porque es exactamente igual, ¿ya? Excepto que esta le estoy midiendo respecto de unos ejes fijos, esto estoy midiendo respecto de unos ejes móviles, ¿sí? Y entonces es la misma energía, ¿sí? Y eso es lo que se está planteando aquí, ¿ya? Y entonces, ¿no? El L1 cuadrado, el L2 cuadrado y el L3 cuadrado, básicamente, ¿no? Lx cuadrado más Ly cuadrado más Lz cuadrado es lo mismo que L1 cuadrado más L2 cuadrado más L3 cuadrado, ¿sí? Y esto simplemente es L cuadrado, ¿ya? Y entonces aplicando esa relación, ¿no es cierto? Se puede sumar y restar un 2i, ¿no es cierto? Un L cuadrado sobre 2i y tener lo mismo, ¿ya? Y entonces aquí me va a quedar esta cosa, ¿no? Y entonces yo voy a tener un Hamiltoniano que va a depender, ¿no? De un L cuadrado y un L3 cuadrado. ¿Sí? Y entonces yo tengo, ¿no? Un sistema fijo y un sistema móvil, donde el sistema fijo es X, Y, Z y el sistema móvil es 1, 2, 3, ¿no? Y entonces yo voy a poder tener mi Hamiltoniano de esta forma. Por ejemplo, digo, este es el factor A, este es un factor lambda, ¿no? Donde el factor lambda, por ejemplo, si I1 es si la inercia en 1, 2, ¿no? Que es I, es igual a la inercia 3, es decir, es una esfera, es un trompo esférico, ¿sí? Este factor se hace 1 y este factor se hace 0 y la inercia solamente me tiene este término, ¿no? Es decir, para una esfera, ¿ya? La inercia me da lo mismo, ¿no? Simplemente es esa la energía cinética, ¿ya? Inde- Independientemente de dónde esté el eje de giro, ¿ya? Pero si el trompo, por ejemplo, es asimétrico, tiene un eje diferente de simetría, sí, el ejemplo más claro es este, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, es así, y entonces tengo, ¿no? En estos dos ejes, en X y Y, tengo exactamente la misma inercia y aquí tengo otra, ¿no? Entonces digo, aquí tengo una inercia en Z y aquí tengo una inercia en X y una inercia en Y. ¿Ya? Y entonces, ¿no? La relación de la inercia con respecto de la inercia en Z menos 1, ¿sí? Puede ser mayor que 1 si la inercia 3 es menor que la inercia I, ¿sí? O puede ser, ¿no es cierto? Aunque este no es el caso, si pongámosle otro caso, si menor que 0, ¿ya? O puede ser, ¿no es cierto? Así, por ejemplo. Digo, por ejemplo, este es X, este es y este es Z, ¿no? Donde la inercia en 3, está bien, es al revés. Ah, pero aquí la inercia va a ser menor. No, estamos al revés, estamos así. Ya, entonces voy a tener así, ¿no? Entonces voy a tener estas relaciones. Y este factor es el lambda, ¿no? Que estamos llamando ahí, ¿ya? Y entonces lambda puede ser o menor que 0 o mayor que 0, dependiendo si alrededor del eje de simetría el sistema es elongado en una dirección o en la otra dirección. ¿Sí? Y entonces de cualquier forma yo puedo tener, ¿no es cierto?, una cosa así, ¿ya? Y entonces este es el factor lambda, ya que dependiendo puede ser mayor que 1 o menor que 1, dependiendo de cómo sea esta inercia 3 respecto de la inercia en XY, ¿ya? Que se llama I. Y entonces se puede plantear la ecuación de valores y vectores propios, ¿sí? Y entonces se puede plantear el Hamiltoniano de esta cosa y va a quedar una ecuación de valores propios y vectores propios así, ¿sí? Pero aquí, ¿no es cierto? Este de aquí tiene que ser un vector propio de L cuadrado y L3 cuadrado. Y entonces, ¿no? Yo puedo demostrar, ¿ya? Que obviamente, ¿no? J1 con J2 me va a dar J3, ¿sí? Igual, ¿no es cierto? JX con JY me va a dar JZ, ¿ya? Y, ¿no es cierto? El J cuadrado conmuta con cualquier J, con cualquier J, ¿no? En cualquier dirección que se conmuta, ¿ya? Y entonces, estos estados de aquí, estos estados propios de aquí, ¿sí? Realmente van a ser estados propios de dos, de dos, de j cuadrado, ¿ya? Es decir, de j cuadrado y de dos jz, un jz del eje fijo y un jz del eje móvil, ¿ya? Y entonces, ¿no? Esta función de onda de los vectores propios es función, ¿no? A partir del momento angular que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que poníamos el momento angular como función de los armónicos esféricos, ¿sí?
podríamos ver, ¿no es cierto?, que este de aquí, este estado propio, realmente son estos estados propios de aquí. Para este caso, sí, son exactamente las funciones de Wigner. Ya, donde este de aquí, sí, donde este de aquí cumple con estas condiciones de acá. Entonces aquí se ve, ¿no es cierto? Estas funciones son funciones propias de j cuadrado, de jz y de j3. Y entonces yo necesito tres números cuánticos, ¿no es cierto? El j de aquí, sí, el m que es del jz y el m' que es del j3. Ya, y estos, por eso es que este hamiltoniano tiene entonces tres números cuánticos que lo definen, ¿sí? Y las funciones propias son las funciones de las rotaciones, las funciones de Wigner. Ya, tres números cuánticos, ¿no? J, M y K, ya. J, número cuántico de J cuadrado, M, número cuántico de JZ y K, número cuántico de JZ' de J3. ¿Sí? ¿Dónde, no es cierto? M y K, ¿sí? Varían entre menos J y J. Y eso quiere decir que aquí yo tengo realmente una degeneración que depende, ¿no?, de M y de K. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, la degeneración es 2J más 1 por M y 2J más 1 por K. Bueno, dependiendo de J y K, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para un trompo completamente simétrico, la degeneración va a depender de M y de K, sí, entonces ahí se multiplica la degeneración, ¿no? Y así, por ejemplo, yo podría decir, en un trompo completamente simétrico tengo los estados que están aquí, pero la degeneración, por ejemplo, cuando J es igual a 1 es 2J más 1, ¿no? Del uno, ¿sí? Y 2J más otro del otro, ¿no es cierto? Este es de la rotación de J en Z y este es de la relación de J3 de JZ'. Y entonces la rotación, la degeneración realmente se multiplica por 2J más 1, la que idealmente nosotros habíamos calculado en un ejercicio semejante. Sí, porque de alguna forma se perdió unos cuantos estados propios se perdieron, ¿ya? Si en cambio, ¿no? J, la inercia en I2, ¿no es cierto? En 1 y 2 es mayor que en la I3, sí, nosotros vamos a tener aquí, ¿no es cierto? Un factor que va a ser mayor que 1, ¿ya? Y este sistema es una especie de elipse que está elongada, ¿no es cierto? Así, digamos, ¿no? Está elongada así, ¿ya? Sí. Entonces, bueno, no me sale el grafiquito, ¿cómo sería? Sí, es una especie de elipse, ¿no es cierto? Que tiene una sección transversal eh, de un, de una, dibujar realmente, sí, de alguna cosa así, ¿no? ¿Ya? Donde esta de aquí, no, estoy mal, plata. Esta es como un balón de fútbol americano, ¿cierto? Así sería. Sí, donde la inercia XY prima, ¿no es cierto?, es mayor, ¿ya? Y la inercia en 3 menor, ¿no es cierto? Entonces aquí este factor es mayor que 1 y los estados energéticos son así, por ejemplo. Entonces la degeneración que aquí teníamos, y de 9, se levanta, ¿sí? Se levanta, ¿no? Y entonces vamos a tener, por ejemplo, un cierto número de estados aquí y otro cierto número de estados acá, dependiendo de cuánto valga J y cuánto valga K. Sí, y entonces, ¿no? La degeneración se va levantando y tenemos los estados que serían, por ejemplo, para un sistema que tenga esta forma, ¿no? Esta inercia. Y por otro lado, si en cambio es atachado por el otro lado, este sistema es oblato, ¿no es cierto? Esta inercia original que tenemos acá, sí, es este lambda, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Este lambda que tenemos aquí, ¿qué es esto? Es un factor menor que 1, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no? Este factor menor que 1 se lo puede complementar con un signo menos y decir este factor es mayor que 1.
y entonces la energía disminuye, ¿sí? Se resta, ¿no? Y entonces tenemos estas disminuciones aquí, ¿no? De los estados. ¿Ya? Y esos son los diferentes, por ejemplo, energías que vamos a medir en la rotación de moléculas en los espectros infrarrojos. ¿Ya? Que si tenemos una medición bien fina energéticamente, nosotros podremos medir los diferentes espectros aquí. Sí, y lo que podemos medir, ¿no es cierto?, son las diferentes transiciones permitidas entre estos estados. Sí, y todo esto, y en base a esto de aquí, por ejemplo, podríamos identificar, ¿no?, cuáles son los de los espectros de rotación que se tienen en el infrarrojo de moléculas, ¿no es cierto?, dependiendo de las reglas de selección con las transiciones permitidas, ¿sí? De manera que se mantenga el momento angular del sistema, ¿no es cierto?, en la transición, recordando que un fotón tiene momento angular 1, entonces las transiciones permitidas no son las que el momento angular puede variar más menos 1, entonces de ahí sale todas las reglas de selección que ustedes imaginan de haber visto en atómica y molecular. Ya, eso, ¿no? Yo creo que ahí quedamos, igual ya se acabó la hora. Eso, ¿no? Entonces, esta partecita de aquí, sí, bueno, toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Toda esta teoría es la que nos permite construir, por ejemplo, en este caso, estas matrices de las funciones que tenemos acá, ¿no es cierto? Como funciones propias de estos operadores J cuadrado, JZ y J3. Recordando que J3 no es nada más que una rotación de JZ, por eso es que es justamente estado propio, ¿no? Estas matrices y estas funciones que aparecen ahí. Preguntas. Bueno, esta parte de aquí es un poquito más abstracta, por favor, revísenla, sí, lean y nos vemos en la clase de lunes, ¿no? Recuerden que ya falta solamente la siguiente semana y la siguiente ya tienen que presentar su proyecto, entonces imagino y espero que estén avanzando, ¿no? No hay preguntas, nos vemos el día lunes. Profe, Díganme, Vladimir. eh, con mi grupo queríamos hablar respecto al proyecto. No sé si tengo tiempo ahora. Ahorita dígame, ¿qué es?